¿Te has preguntado alguna vez cómo sobrevivirías en un futuro en que la inteligencia artificial ha eliminado más del 50% de los empleos? ¿Cómo pagarías tus facturas? ¿Cómo te mantendrías a ti y a tu familia? A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, estas preguntas se vuelven cada vez más relevantes. Pero no todo es oscuridad y desesperación. Existe una solución, una idea que podría cambiar todo. La renta básica universal. En este episodio veremos en qué consiste y te mostraré cómo algunos piensan que esta idea podría ser la luz al final del túnel, aunque para otros es una completa locura. Imaginemos un futuro no muy lejano, en el que las nuevas tecnologías han avanzado a una velocidad vertiginosa y el 50% de la población ha quedado sin trabajo. El caos social es evidente, todo el mundo tratando de subsistir de distintas maneras, pero nada parece detener el desastre. Es en ese contexto que los gobiernos, buscando soluciones, deciden implementar algo nunca antes visto, la renta básica universal. Pero, ¿qué es exactamente la renta básica universal? Es un programa que garantiza a cada persona un ingreso mínimo, independiente de si tienen trabajo o no. Es como si todos tuvieran un seguro de desempleo permanente. Suena genial, ¿verdad? Pero como todo en esta vida, nada es perfecto. Y la renta básica universal tiene sus ventajas y desventajas. Y es eso lo que vamos a explorar a continuación. Comencemos con las ventajas. Una de las más obvias es que al garantizar un ingreso mínimo a todas las personas, puede ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Además de eso, nos da la libertad de elegir trabajar en algo que realmente nos apasiona, en lugar de tener que aceptar cualquier trabajo disponible solo para sobrevivir. Imagina dedicarte a lo que realmente te apasiona sin tener que preocuparte por la falta de ingresos. Suena como un paraíso para gamers, hippies y youtubers. Pero hablando más en serio, proporcionando este beneficio a aquellos que antes se encontraban en situaciones de extrema pobreza, ahora podrían obtener acceso a mejores recursos y oportunidades, mejorando su calidad de vida, accediendo a educación, vivienda, servicios de salud, entre otros. Algunos creen que todo esto podría ayudar al aumento de la estabilidad económica, ya que al asegurar un ingreso mínimo a todos los ciudadanos, se reduciría la incertidumbre económica, se generaría un efecto multiplicador en la economía, ya que al tener más dinero para gastar, las personas comprarían más productos y servicios y se estimularía el consumo, lo que a su vez impulsaría el crecimiento económico. También sería la solución a todos los que les gusta tener tiempo para ver estos videos en YouTube, así que si tú eres uno de ellos, dale like y suscríbete para ver más contenido así. Continuemos. Hay muchos que son escépticos al respecto, así que ahora pasaremos a ver las desventajas. Como por ejemplo, que el costo de implementarlo puede ser muy alto y requeriría un gigantesco esfuerzo financiero por parte del Estado. No hay bolsillo que aguante. Otra desventaja es que algunas personas podrían sentirse sin algún propósito en la vida si ya tienen una fuente segura de ingresos. Esto podría llevar a problemas de salud mental como la depresión. Y no hay que olvidar que cada país tiene sus propias características y limitaciones, por lo que cada uno debería adaptar estos mecanismos a su propia realidad. Y de seguro, muchos ni siquiera podrían plantearse esta posibilidad. ¿Tú crees que en el tuyo se podría hacer? Y por otro lado, ¿cómo se podría financiar algo así? Hay varios mecanismos que el Estado podría utilizar para implementar la renta básica universal. Uno de ellos podría ser mediante impuestos progresivos, es decir, aumentando los impuestos para las personas con mayores ingresos para poder financiar la renta básica para aquellos con menores ingresos. Les recuerdo que solo estoy mencionando los mecanismos que se están evaluando. Otro mecanismo podría ser mediante la emisión de deuda pública, es decir, tomando prestado el dinero del sector privado a través de la emisión de bonos del Estado. Pero esto traería consecuencias para la economía, porque esa deuda hay que pagarla. También podría ser mediante un sistema de transferencias de recursos entre individuos para redistribuir la riqueza. Todo esto es una verdadera pesadilla para muchos, una blasfemia. Pero no nos vayamos por ese camino. ¿Y cómo podríamos saber si esto funcionaría? Hay varios casos de países o ciudades donde se ha implementado la renta básica universal o se está experimentando con ella, como por ejemplo Finlandia, Ontario, Canadá, Utrecht, Países Bajos y Stockton, California. En todos estos experimentos se les otorgó a un grupo de personas una renta básica incondicional por periodos desde 18 meses hasta 3 años. Y bueno, ¿qué resultados se han obtenido? En general, se ha observado que la renta básica universal tiene un impacto positivo en la mejora del bienestar psicológico y financiero de los participantes. También se ha observado que no tiene un impacto significativo en la tasa de desempleo, pero sí ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad. Además, se ha observado que puede mejorar la accesibilidad a servicios básicos como la
educación y la salud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos experimentos son pilotos y se necesita realizar más investigación para evaluar los efectos a largo plazo de la renta básica universal. Y lo más importante, definir los mecanismos realmente viables para llevarla a cabo sin que se produzcan más problemas de los que soluciona. ¿Crees que se podría implementar algo así o no? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!